Muy buenas tardes, hermanos queridos. Estamos en nuestra versión de culto online. Esperamos que esté tranquilo, que pueda escuchar de buena manera lo que el Señor también ha puesto en mi corazón compartirle. Tuvimos un precioso culto hoy día en la mañana y realmente agradecemos a Dios lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, la palabra fresca que recibimos siempre. Por supuesto, le invitamos a todas nuestras reuniones online y presenciales. Recuerde que el jueves tenemos Grupo Éfeso en Santiago, en cada una de las comunas ahí que está dispuesto, en Victoria de igual manera, así que contáctese ahí con sus líderes para que pueda ver los horarios. Ya sabe, 20 horas siempre nos juntamos para tener un buen tiempo con la Escritura y por supuesto también con la comunión. Recuerde también nuestros devocionales a partir de las 6 de la mañana, no se lo pierda. Próximo sábado, culto presencial, 19 horas en Vergara 740, no se lo pierda tampoco los que son de Victoria, así que todos cordialmente invitados. Durante esta semana estuve compartiendo de la armadura de Dios, ahí en Efesios 6, desde el versículo 13 en adelante, y estuvimos viendo distintas cosas de que hay que ponerse toda la armadura, que no se puede poner por parte, y así un montón de cosas que estuvimos viendo desde el lunes hasta el día de ayer sábado. Y hoy día quisiera terminar compartiendo las 4 partes de la armadura que faltaban y que faltan, y a ver si el tiempo nos va a alcanzar, pero creo que es importante siempre toda la armadura, porque si hay una parte de la armadura que usted no se va a poner, por ese lado usted va a ser vulnerable ante, dice, las acechanzas del diablo, las acechanzas de Satanás. Voy a leer desde el versículo 15 en adelante del capítulo 6 y dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo dice: tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre amado, te pido que bendigas esta palabra, Señor, que pueda compartir también, Señor, que pueda ser clara para cada uno de los que estén escuchando y oyendo en esta tarde, Señor. Padre amado, que bendigas a cada uno de los oyentes online, Señor, que realmente puedan ser también edificados de buena manera. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Lo primero que dice en este pasaje que estuve leyendo, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Podríamos pensar que cuando habla del evangelio, habla de algo más bien misionero, en donde vamos a evangelizar a otras personas. Pero el evangelio también es algo que tenemos que vivir y es algo que de una otra forma nos tiene que mantener firmes con los pies sobre la tierra. Y a lo que se refiere en este pasaje, según dicen los estudiosos, más que de ir a evangelizar, porque habla de los calzados, ¿cierto? Habla de que el calzado tiene que ver con el evangelio. Y al calzado que se refiere es un calzado que ocupaban los romanos, que estaban de una u otra manera reforzados con clavos hacia abajo, la suela, digamos, así como algunos tienen zapatillas con clavos para irse a sus trabajos. Bueno, algo así es. Estas sandalias, estos calzados, estaban con clavos para que se pudieran sostener firmes sobre el terreno que ellos estuvieran defendiendo. Entonces, cuando habla del evangelio, el evangelio tiene que ver con estar firmes. Cuando yo tengo el evangelio en mí, yo sé lo que significa el evangelio, entonces yo estoy firme sobre lo que es el terreno el cual me toca caminar. Es una preparación para pisar un terreno y estar firme. Más allá de ir a evangelizar, tiene que ver con el evangelio en mí, en mi ser, en mi corazón, en mi alma, en mi mente. De igual manera, cuando habla del escudo de la fe, en el versículo 16 dice: sobre todo, y pareciera que el apóstol Pablo acá está poniendo, sobre todo lo anterior que ha estado mencionando, está poniendo el escudo, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es así. Cuando los romanos eran atacados, una de las formas de ataque era que tomaban los arcos y flechas, los arqueros untaban en brea la punta de la flecha, luego encendían con una antorcha esa punta de la flecha y eso iba con una llama y eso
lo tiraban, ¿cierto?, hacia el enemigo. Para poder defenderse de esto, y a esto es lo que está haciendo alusión aquí el apóstol Pablo, tenían no unos escudos pequeños que era para atacar y para pelear, sino que tenían unos escudos que medían más de 1 metro, que iban desde las rodillas hasta, hasta los ojos aproximadamente, para que les cubriera el cuerpo completo. Pero mire la característica que tenía este escudo. Los escudos estaban hechos con doble capa de madera. No podía ser una gruesa, tenían que ser una doble capa, de manera tal de que el dardo, cuando venía encendido y clavaba este escudo, lo que sucedía era que al tener una doble capa de madera, este fuego que venía ahí se apagaba. Y a eso es lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo. Está diciendo que los dardos de fuego vienen flechas de fuego del maligno, y dice que es el escudo de la fe. A ese escudo se refiere. Ahora usted dice la fe. La fe es lo que nos tiene que mover, porque mire, cuando Satanás te recuerda a ti que eres flojo para estudiar la Escritura, cuando Satanás viene y te recuerda tus pecados, cuando Satanás viene y te recuerda tu pasado y te dice que, por ejemplo, vienes de una familia disfuncional, por lo tanto jamás te va a funcionar ahora poder establecer una buena familia. Y Satanás viene con esos pensamientos, y esos son los dardos que vienen. Y el escudo de la fe es que yo pongo el escudo y digo, yo tengo fe y yo sé, y eso es, yo sé, aunque no lo vea, yo sé que Dios a mí me está sanando o me ha sanado. Por lo tanto, Satanás puede recordarme mi pasado, pero yo no tengo por qué llevar mi pasado a mi futuro, porque Dios me está sanando. Entonces yo con eso corto mi pasado y ahora construyo un futuro en Cristo. Y si a mí me criaron en una familia en donde Cristo no estaba presente, ahora que yo conozco a Cristo, voy a llevar esto a la familia que estoy formando con Cristo. En fe, yo sé que Dios ha sanado en mi pasado y ahora estamos forjando un nuevo futuro. Y ahí viene Satanás con el dardo. No, a ti no te va a resultar porque tú vienes de una familia que no es cristiana, vienes de una familia disfuncional, vienes de una familia de brujos donde por generaciones, ¿cierto?, se ha ofrecido a los niños, ¿cierto?, del vientre de sus madres. Entonces a ti no te va a resultar. Si vienes de historias de divorcios, si vienes de historias de malas administraciones económicas, entonces Satanás va a venir una y otra vez y te va a recordar tu pasado, tu pecado pasado, tu pecado por el cual has pedido perdón. Viene Satanás y va a decir, mira, tú no te va a funcionar. Y esos son los dardos del enemigo. Y yo con el escudo de fe digo, no, porque a mí Dios me ha sanado, Dios me ha recuperado y Dios me acompaña para ahora forjar un nuevo futuro. Y ahí tenemos los dardos, ¿cierto?, que son frenados con este escudo de la fe, de lo que yo sé que Dios está haciendo o de lo que yo sé que Dios va a hacer, porque aún no lo veo, pero yo sé en quién he creído y yo sé lo que Dios está haciendo y el proceso de transformación que está haciendo en mi vida. Ese es el escudo de la fe. Luego dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es un casco, ¿ya? El casco dice de la salvación. Hermano querido, en su corazón, en su alma, en su mente, usted tiene que estar protegido sabiendo que usted es salvo. Que la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano, sino que fue derramada por sus pecados. Y eso es lo que nos va a proteger la mente. Que caminamos salvos por la vida, que caminamos perdonados por la vida, porque esa es el yelmo, el casco que va a proteger nuestra cabeza, que va a proteger nuestra mente, que va a proteger nuestros pensamientos, para que también cambie nuestra forma de actuar. Entonces nuestros pensamientos tienen que estar protegidos. Y por supuesto después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, que eso nos pueda nutrir. Dice, la fe, el escudo de la fe, viene por el oír
Y dice, el oír la palabra de Dios. Hoy día usted está oyendo la palabra de Dios, está nutriendo esa fe. Y esa es la espada que tenemos para defendernos, la palabra. La palabra, una de las solas que se mencionaban allá por la reforma de Martín Lutero era solo palabra, solo la escritura. No hay nada que pueda ser quitado ni añadido de esta palabra de Dios. Y aunque podamos escribir libros, textos que nos pueden ayudar a entenderla, lo que nos tiene que mover es la palabra de Dios, y esa va a ser la espada. Pero recuerden siempre que estamos hablando de una armadura defensiva, que ante el ataque yo con la palabra. Satanás, cuando fue allá donde Jesús, después de haber ayunado 40 días, y Jesús es tentado, y empiezan, escrito está. Satanás sabe de palabra, pero Jesús tenía también para, dice, también está escrito y dice tal y tal cosa. Con la palabra, cuando usted tiene palabra en el alma, en el corazón, entonces tu actuar es donde se van a ver los frutos y los resultados. La palabra en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra, dice la espada, la salvación, son cosas que nos son regaladas. No es algo por lo que tengamos que pagar, hermano querido. Hablamos hoy día en el versículo 17, la salvación y la palabra. ¿Nos fue regalada la salvación? Nos es regalada la palabra, en donde muchos escritores, unidos por un mismo espíritu llamado Espíritu Santo, han escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis para que nos podamos nutrir de buena manera, para que podamos ser nutridos de buena manera. Amén. Qué alegría poder ser nutridos y poder caminar en esa salvación. Y por último, versículo 18, dice, orando en todo tiempo. Y miren las características a las cuales las que da aquí el apóstol Pablo en respecto de la oración. Dice, orando primero, dice, en todo tiempo. En todo tiempo. Hermano querido, ¿cuánto pasa orando usted? Y aquí quizás tendríamos que clasificar en distintos tipos de oraciones. Porque efectivamente hay una oración que quizás es sencilla, quizás un poco más superficial, podríamos decir, hasta quizás monótona, pero no por eso deberíamos dejar de hacerla, que es cuando yo en la mañana me levanto, ¿verdad? Me sirvo el desayuno y doy gracias por los alimentos. En el almuerzo me sirvo el almuerzo y doy gracias por los alimentos. Es una oración que es necesaria, porque el mismo apóstol Pablo dice que debemos comer no preguntando de dónde viene, pero con acción de gracias, bendiciendo los alimentos en el nombre de Jesús. Entonces tenemos ahí una oración. Pero dice, orando en todo momento. También, así como esas oraciones más cotidianas, podríamos decir, necesitamos pasar tiempos de oración con Dios. Hoy día, en que pareciera que estamos viviendo, más que pareciera, estamos viviendo en la era de las comunicaciones, en donde comunicarse hoy día no cuesta mucho. Me contaba una persona, no sé qué tan cierto será, que a propósito de los próceres de nuestra patria, se supo de la muerte de, no me acuerdo si era Pedro Valdivia o Bernardo Higgins, parece que era Pedro Valdivia, se supo meses más tarde porque las comunicaciones eran muy lentas. No teníamos redes sociales, no teníamos vehículos veloces. Entonces todo esto iba de oído en oído, entonces viajaba la gente con la noticia y le dio la noticia a y se demoraban meses en poder comunicar algo. Hoy día, usted en forma instantánea, nosotros estamos compartiendo esto y en forma instantánea y en línea lo pueden estar escuchando nuestros hermanos que se han ido a los Estados Unidos y puede que nos estén escuchando y le damos un saludo a ellos también, ¿cierto? Si es que nos están escuchando, ¿ya? Entonces, en forma instantánea lo pueden estar viendo en todo el mundo y no hay ningún problema con eso. Hoy día en que las comunicaciones pareciera que no son un problema, parece que sí son un problema, porque nos hemos puesto muy sensibles en escuchar lo que no nos gusta y seleccionamos y tenemos una fake news y así estamos con un montón de situaciones en donde pareciera que las comunicaciones están bastante... hay mucha comunicación, pero es de muy mala calidad. Y la pregunta es, ¿cómo está su comunicación con su Señor?
con su Padre Celestial. La oración es la forma en que yo tengo para comunicarme. No es un monólogo, no es donde yo digo, Señor, te pido por esto, Señor, te agradezco por esto, Señor esto, Señor lo otro, sino que de una otra manera yo voy y digo, Señor, me siento en un lugar donde estoy tranquilo y empiezo a conversar con Dios. Dice, orando en todo tiempo. Tengo una oración para pedir por los alimentos, tengo una oración para que el Señor me cuide en el día, pero estoy pasando realmente tiempo a solas con Dios. Estuvimos estudiando un poco maneras de predicar con un grupo ahí de los que hacemos los devocionales, y en una de las lecciones nos exhortaban a que debiéramos tener una preparación continua de base, en donde estamos estudiando constantemente y no solamente porque tenemos que predicar o compartir. Y otra preparación que es la preparación más específica respecto de un tema determinado. La oración es exactamente lo mismo. Tengo que tener una oración de base en donde paso tiempo diario a solas con Dios. Más que pedir por algo específico en donde yo me voy a comunicar con Dios para que Dios también se pueda comunicar conmigo y me pueda mostrar cuáles son las decisiones y cuál es el camino que debo seguir. Dice, orando en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es la conversación espiritual que yo tengo con Dios, en donde yo le verbalizo a Dios cuáles son mis problemas, cuáles son mis miedos, cuáles son mis temores, cuáles son mis desafíos, pero también en donde yo escucho a Dios, en donde decir, mira, no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, oración, dice, y velando en ello, otra característica más, el velar tiene que ver con pasar tiempo con Dios cuando otros duermen. El velar tiene que ver con la vela, tiene que ver con la noche, tiene que ver con la oscuridad. En pasar tiempos en vela, un buen pastor tiene que pasar tiempo en vela durante la noche para cuidar a sus ovejas. Si el buen pastor se duerme, entonces sus ovejas corren riesgo. ¿Cuáles son las ovejas que Dios ha puesto para que usted cuide en oración? Partiendo por sus hijos, por su familia, por su entorno más cercano, pero también el círculo ampliado. Dice, y velando en ello con toda perseverancia, ahí está todos los días, y súplica también dice por todos los santos. Hablamos de la oración de mi núcleo más cercano, de mis hijos, de mi pareja, de mi esposa, o sea, la forma matrimonial que usted tenga para vivir, pero también tíos, abuelos, y ahí estamos con la familia más ampliada, a nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia espiritual, y dice, por todos los santos. Hermano querido, estamos orando por nuestros pastores, por nuestros líderes, por las personas que también tienen que ir tomando decisiones, por las directrices que tienen que darle, ¿cierto?, para con la iglesia, para que nunca se acabe la palabra y la escritura fresca cada vez que compartimos a través de un devocional, a través de una reunión online, a través de una reunión presencial, para que siempre tengamos, como decía el apóstol Pablo, para poder predicar con denuedo, ¿cierto? Y cada uno puede predicar en sus trabajos, de que realmente tengamos una palabra viva, nueva y fresca donde quiera que vayamos. La oración es lo que va a armar, lo que es la benzina, es el motor que va a hacer andar toda esta armadura de Dios. Si usted quiere que la armadura funcione, si no quiere que solamente esto sea algo estático, así como una estatua que está ahí en un museo. No necesitamos cristianos de museo, necesitamos cristianos que junto a esa armadura venga a la oración, dice, ferviente en el Espíritu, para que toda esa armadura se pueda mover en defensa de los ataques y las acechanzas de Satanás. ¿Está usted siendo atacado en su trabajo? ¿Está siendo atacado en su familia? ¿Está siendo atacado con información? ¿Está siendo atacado con malas noticias? ¿Está siendo atacado con guerras, con terremotos y con un montón de cosas? Hay historias maravillosas de ahora con el último huracán y que se disipó y hay testimonios
de iglesias y de personas orando para que esto sucediera. Y algo que parecía imposible para la ciencia sucedió a nivel espiritual, y algo va ahí y se protege y se cuida. La oración ante las acechanzas del enemigo, toda tu armadura bien puesta, pero poniéndole la benzina, poniéndole el motor que es la oración, tiempo a solas, tiempo constante, tiempo sin desmayar, de estar orando y pidiéndole a Dios: Señor, ¿cómo debo conducirme en cada una de las cosas que tengo que hacer? Amado hermano, espero que pueda tomar esta palabra, espero que haya podido seguir también desde el lunes con los devocionales, ¿cierto?, que pasaron, pero esta palabra, hermano querido, la armadura de Dios, sostenerla en oración. Nuestra vida como cristiano tiene que estar sostenida en oración, hermano querido, en oración ferviente, tiempo a solas, tiempo en vela para con Dios. Le invito a que pueda activar la oración, que pueda activar su tiempo a solas con Dios, para que toda esta armadura tenga una buena movilidad en la defensa de las acechanzas del enemigo. Déjeme terminar orando. Padre amado, gracias por este buen tiempo, gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón. Te ruego, Señor Jesús, que tú también deposites esta semilla en un terreno fértil, y ahora tú, Señor, también puedas dar el crecimiento de toda la armadura que tú nos das, Señor, para poder defendernos ante las acechanzas que son cada vez mayores del enemigo, Señor. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre maravilloso oramos. Amén. Hermano querido, que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.